vamos a hablar acerca del propósito del crecimiento. Amén. Esta semana nos toca, el título se llama El propósito del crecimiento. Así que ahí, por favor, póngase cómodo, agarre su Biblia, ponga un lapicero, me imagino que hay un cuaderno, no sé dónde anoten, en el iPad, en el celular, pero empiece a anotar y pueda usted escuchar la palabra de Dios sin que nada lo distraiga. Amén. Muy bien. Entonces, quiero contarles una historia. Hace mucho tiempo había un par de hombres, ¿de acuerdo? Dos agricultores iban caminando hasta que de pronto venga un hombre que vende semillas. Van y miran una semilla muy peculiar y le dicen: buen hombre, dígame, ¿esas semillas de qué son? Entonces le dice: bueno, es de una planta muy especial que es oriental, le dice. Ah, ya, o sea que me la puedo llevar para sembrarla. Claro, por supuesto, llévela, plántela y siémbrela, le dijo, ¿no? Entonces, y bueno, haga lo que tiene que hacer. Bueno, los agricultores como que la miraron y dijeron: oye, sí, ¿no? Parece bonita, nunca la habíamos visto. Se llevaron la semilla y la plantaron. Entonces ellos todos los días hacían lo que se tiene que hacer con una plantita que se planta, ¿cierto? Entonces lo que hacían era echarle agüita, echarle su abonito, cuidarla. Entonces, pero al final se van dando cuenta que pasa mucho tiempo y la planta no crece, no da fruto. Entonces la miran y dicen: ¿qué pasó con la planta? Vamos a reclamarle a ese hombre que nos estafó. Así que se fueron donde el hombre y le dijeron: mire, varón, usted nos ha engañado, porque esa planta ya es más, o sea, ya hay años que está ahí y nunca crece. O sea, apenas la vemos y así, pero no crece, es chiquitita, no crece. Entonces, ahí es cuando prácticamente le dice por qué, le explica por qué son tan especiales estas semillas y le dice: mire, esta semilla, le dice, ¿no? Es de una planta que se llama el bambú, y este bambú demora 7 años en crecer, pero no para arriba, sino que empieza a crecer para abajo, empieza a crecer en las raíces, ¿cierto? Le dice, pero tarda más o menos como 6 semanas en poder crecer hasta 30 metros de altura. Imagínense, entonces, qué tremendo es como esto. Yo quería darles el ejemplo. A mí alguna vez me regalaron, si no me equivoco, fue hace como un año o hace año y medio, 2 años, más o menos, 2 años creo, que me regalaron esta plantita. Era un tronquito, así, un tronquito chiquitito y tenía apenas unas hojitas para acá. Este es el bambú, pero este es el bambú de agua, no es el de tierra. Y entonces yo la puse en agüita y la verdad es que me dediqué a cuidarla y miren qué preciosa está hoy día. Le puse el nombre Gracia, así se llama. Y recuerdo mucho que era chiquitita y yo dije: uy, no, esta se me va a morir, porque ciertamente les confieso que yo no soy buena para plantas, ¿verdad? No, mejor voy a decir no era buena, porque ahora lo soy. Entonces, la cuestión es que yo la empecé a cuidar, y lo que me sorprendía era cómo iba creciendo. Yo decía: esto no va a crecer nunca, pero se demora en crecer, pero ahí va creciendo. Y miren, estas raíces que tiene, no sé si la pueden ver ahí, unas raíces tremendas que se hicieron bolita acá, porque se asustó el bambú, porque la estoy mostrando en cámaras. Pero lo cierto es que yo tuve la oportunidad en Costa Rica de poder ver a esos bambús. Ay, no vieran, tengo una foto incluso con ellas, que la cual usted la ve que está plantada, pero son enormes, usted la puede ver y realmente tienen esa cantidad de crecimiento, es enorme. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Así mismo ocurre en nuestras vidas, es como el bambú. Las cosas muchas veces en nuestras vidas no producen el fruto que quisiéramos, no salen el fruto de un día para otro. Oramos y la respuesta no está de un día para otro. A veces se demora, tiene su proceso. El árbol, así como el bambú, no crece de un día para otro, ¿de acuerdo? Tiene un proceso de crecimiento. Vamos, ahí diga conmigo, tiene un proceso de crecimiento. Y también diga conmigo, y así mi vida tiene un proceso de crecimiento. Diga conmigo, y vamos a aprender muy lindo acerca de esto.
Para que una persona o una plantita pueda crecer, primero que se necesita la semilla, ¿cierto? La semilla, amén. Entonces Dios depositó esa buena semilla en sus corazones y está germinando y esperando a que dé fruto. De pronto en algunos ya empezó a dar fruto, pero luego, o en este caso, ¿qué se hace con la semilla cuando la tienes? Se planta, amén. La semilla se planta, no es para guardarla, es para sembrarla. Entonces se siembra y de paciencia, pero sobre todo de perseverancia, ¿no? Para realizar todos y cada una de esas pequeñas acciones que hacen que esta plantita luego crezca. ¿Cuáles son esas acciones que hicieron los agricultores todos los días? Era regarla, echarle su agüita, echarle su abonito, ¿verdad? Cuidarla, porque ciertamente si no la cuida, se muere, ¿correcto? Eso me hace recordar mucho a la vez que mi mamá es amante de las plantas, amante de las plantas. Entonces, mi mamá, recuerdo bastante que ella pues un día se olvidó y me dejó, ella le ponía el nombre mi enanita, ¿no? Entonces era una espina, bueno, yo le llamo espina, pero otros le llaman cactus o algo así, pero que son de esas que, o sea, que tú no tienes que ni que fijarte tanto para que crezca ahí, ¿no? O sea, que le echas. Pero ¿qué creen? Ese cactus se me murió a mí, entonces yo estaba horrorizada, yo dije, ¿ahora qué le digo a mi mamá? Pero lo cierto es que si no tenemos acciones diarias con esas plantitas, entonces se muere. Yo pienso que estos agricultores, al igual, si no hubieran tenido el cuidado, nunca hubieran visto el resultado del crecimiento que luego da en pocas semanas. Amén. Por eso es que el tema de hoy es el propósito del crecimiento. Quisiera, por favor, que todos pudiéramos ir a Lucas capítulo 2, verso 52. Amén. Dice así, Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que Jesús, al igual como usted y como yo, fue un humano? Y Él dice que crecía en todas las áreas de su vida. Porque acá dice que crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura, o sea, también el físico, ¿cierto? En gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Amén. Entonces es tan importante que usted sepa que como hijo de Dios usted tiene un proceso, pero es importante que empiece a crecer esa semilla que Dios ha depositado en usted. Amén. Es más, en el otro verso dice, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces es importante siempre hasta el día. ¿Hasta cuándo crecemos? Dígame, ¿hasta cuándo tenemos que seguir creciendo? Acá dice que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a Él sea la gloria, dice, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a crecer le damos gloria a Dios. Dice, ¿y hasta cuándo le damos gloria a Dios? Hasta la eternidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta que estemos en la presencia de Dios, nosotros tenemos que seguir creciendo. Amén. Hay muchas personas que se me acercan y me dicen, pastora, ¿sabe qué? Esta parte de la Biblia no la entiendo. Y yo lo comprendo porque son personas nuevas que recién están aprendiendo a leer la Biblia. Entonces me dicen, no la entiendo. Entonces yo le explico. O también de pronto hay personas que me dicen, ¿sabe qué? Estoy haciendo esto y no sé si está bien o está mal. Entonces no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Entonces igual ahí se le aconseja. O también de pronto a veces hay personas que me dicen, quisiera saber que esa decisión que estoy tomando es la correcta o no es la correcta. Amén. Entonces hay cosas que van preguntándome y lo cierto es que hay etapas de crecimiento. Diga conmigo, etapas de crecimiento. Amén. Yo quiero que usted se ponga muy atento. Es más, creo que vamos a hacer algo. Ponga su mano en su corazón y diga, Padre Celestial, háblame que tu siervo y tu sierva escucha. Háblame al corazón a través de tu palabra, Señor, para que yo pueda crecer y no volver a ser nunca, jamás la misma persona. Que tu gracia, Señor, se derrame en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Hay etapas de crecimiento, amada iglesia. Diga conmigo etapas.
Hoy vamos a aprender algo muy lindo, la verdad. A mí me emociona mucho este tema porque lo cierto es que Dios nos ha mandado a crecer. Una vez mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Un niño sano crece, el niño enfermo no crece. Al igual, en la iglesia sana crece, iglesia enferma no crece. Entonces yo sé que en medio de esta enseñanza Dios va a ir sanando tu corazón. Si usted siente ese retorcijón, ay, creo que es para mí, no, o sea, es para todos. Ahí donde está, dígale a su costado, es para todos, es para ti y es para mí. No estén ahí codeándose, ¿verdad? Codeándose, no, oye, es para ti, no. Entonces, ¿y para qué es esto? Para que nos condenemos y digamos, ay, que sí, tú eres enano espiritual, no, yo soy más crecida. No es para esto, es para que reconozcamos en qué lugar de crecimiento estamos y podamos seguir avanzando, que si te quedaste, digas, no, o sea, voy a despertar y voy a seguir creciendo, amén, porque dice su palabra que vamos a seguir creciendo hasta la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad, o sea, hasta que lleguemos pues a los pies de Jesucristo. Lo cierto es que hay etapas de crecimiento. La primera, ¿cuál es? Quiero decirles algo. Así como el ser humano evoluciona, nuestro espíritu también. Recuerden algo, cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo, amén, espiritualmente. ¿Cómo es esto? O sea, antes habíamos nacido de cuerpo, habíamos tenido alma, pero nuestro espíritu estaba muerto, según la palabra, ¿de acuerdo? Porque la palabra dice que por la paga del pecado es muerte, y entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nuestro espíritu estaba muerto, y usted probablemente iba a la iglesia y rezaba a Dios y todo lo demás, pero era una religión. ¿Por qué? Porque su espíritu todavía no estaba naciendo de nuevo. El día que usted le dijo, Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, te invito a que entres a mi vida, yo creo en ti, gobierna mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida, ese día usted nació de nuevo. Es más, yo quisiera que me escriban, sí me encantaría saberlo, si usted se acuerda la fecha en que recibió a Cristo en su corazón. ¿Se acuerda o no se acuerda? Al menos el mes y el año, póngalo ahí. ¿Qué fecha usted recibió a Cristo por primera vez? O sea, ese día le doy la noticia, usted nació de nuevo. Y es más, ese es su verdadero cumpleaños, no el que normalmente lo celebramos físicamente, sino aquel que usted ha nacido de nuevo. Ese día usted nació de nuevo de espíritu. Entonces, al nacer de nuevo, usted era un bebé espiritual, o probablemente ahora mismo sea un bebé espiritual, ¿de acuerdo? Era un bebé. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, se produce ese nacimiento espiritual y somos bebés espirituales, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y dice la palabra, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que come un bebé? Leche, ¿sí o no? Entonces nuestro espíritu también toma leche. Por eso es que hay muchas cosas que de pronto hasta el momento tú no entiendas. De pronto hay cosas que no entiendes lo que dice la palabra, no entiendo, tranquilo, tiene su proceso. En la medida que vayas creciendo vas a ir comprendiendo muchas cosas de la palabra de Dios, porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, amén. Lo cierto es que cuando nacemos tomamos la leche espiritual. Usted no le puede dar carne sólida, porque ¿qué pasa cuando le das carne a un bebé? Se muere, se atora, ¿verdad? Entonces, asimismo, todo es un proceso, diga conmigo un proceso. Pero lo cierto es que no siempre nos tenemos que quedar bebés espirituales. Díganme conmigo. No podemos quedarnos como bebés espirituales. Y yo sé, yo veo a más de uno como bebé espiritual, pudiendo ya haber crecido, ¿cierto? Pero dice acá que luego nos convertimos en niños, ¿verdad? Luego el proceso del bebé se convierte en niño y luego vamos creciendo y somos como niños. Y a los niños, ¿qué se les hace? Se les cuida, se les da todavía de comer, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, a los niños los paramos corrigiendo, ¿sí o no? ¿Sí? Los corregimos, oiga, no agarre esto, oiga, no se suba para acá, oiga, y los andamos corrigiendo. ¿Qué quiere decir? Que si usted a estas alturas todavía está siendo corregido, es que probablemente todavía esté en la etapa de niño espiritual, ¿amén? Entonces, cuando en 1 Corintios, capítulo 13, 11, dice esto, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niño. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a ser niños. Amén. Que tenemos que crecer y volvernos adolescentes y adultos. Lo cierto es, el problema de ser un niño es que no podemos administrar lo que solo un hombre puede administrar. Óigame bien. Los niños no pueden administrar lo que solo un hombre puede administrar. Dígame, ¿usted le prestaría un carro a su hijo de 8 años, de 7 años? Manéjalo, toma. No, ¿cierto? Y no es de pronto por falta de provisión o porque usted no tenga dinero, sino que simplemente no está en la edad para poder administrar ciertas cosas que solo los hombres adultos podemos administrar. Amén. Entonces, no es asunto de provisión, es un asunto de administración. Diga conmigo, no es asunto de provisión, es asunto de administración. Entonces, ahí está tu respuesta, ¿por qué todavía no tienes ciertas cosas que tú le has pedido a Dios en tu vida? Amén. ¿Por qué? Porque si Dios te los da antes de tiempo, probablemente podría perderte o podrías morirte espiritualmente. Entonces, no es en mi tiempo, hablamos la enseñanza pasada, es en el tiempo de Dios. Y esto se suma a esto, qué precioso. Se dan cuenta que todo es como un engranaje que va encajando todo. Pero lo cierto es que no es un asunto de provisión, es un asunto de administración. Dios solo te va a dar lo que tú puedes administrar de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Amén. Es muy importante. Pero luego pasamos a ser adultos, ¿de acuerdo? Me voy a pasar la etapa de adolescente, pero me voy a ir a adultos de frente. Somos adultos espirituales en la Biblia y lo cataloga de la siguiente manera. Y es más, en aquel tiempo Pablo le hablaba al pueblo y les decía esto. O sea, porque había mucha gente que ya debería estar crecida espiritualmente, sin embargo estaban como niños. No crecían. O sea, aquí el problema no son las etapas. O sea, no es pecado, no es malo que tú seas bebé, que seas niño. No. Cada persona tiene un proceso diferente. Pero el problema sí es cuando ese niño ya no quiere volverse adulto, cuando ese bebé ya no quiere ser niño, no quiere pasar los procesos para poder crecer correctamente. Entonces ahí se produce un conflicto en nuestras vidas. Miren lo que dice aquí, Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Le vuelvo a repetir, Hebreos capítulo 5, 12 al 14. Esto se pone interesante, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, como le dije, el problema no es que usted sea un bebé, que sea un adolescente, no. Ese no es el problema. El problema aquí es que usted, ya debiendo haber crecido, usted sigue como un niño espiritual, usted sigue como un bebé espiritual. Y no tiene nada que ver con eso, como dice, ser como niños. O sea, es diferente que tengamos el corazón de niños, amén. Eso lo debemos tener todos, o sea, seamos adultos en la etapa que estés. Pero el carácter tiene que ser de un hombre, ya, un carácter trabajado, crecido, amén. Entonces, una vez, como les dije, mi pastor me dijo esto, ¿no? El niño que no quiere crecer, pues es un niño enfermo, hay que curarlo, hay que sanarlo. Entonces, si es tu caso, deja que hoy sea Dios sanando tu corazón para que digas, o sea, sí, voy a despertar y tengo que crecer. Entonces, ahí va de pronto tu respuesta, de pronto porque no entendías ciertas cosas, porque de pronto no tenías discernimiento para elegir entre lo bueno y lo malo, o de pronto cuántas veces Dios te habla y no quieres oírlo, simplemente no lo quieres obedecer. Entonces vamos acá a lo más interesante. La administración no se prueba en lo que te dan, sino en lo que ya te dieron. Y por eso muchas veces Dios no puede darte más. ¡Wow! Eso es lo que les dije, es tremendo. O sea, gracias por tu entusiasmo. Espero que estés ahí realmente anhelando la palabra. Pero la administración de todas las cosas que Dios nos da en esta tierra no se prueba en las cosas que te dan, sino en las cosas que ya te dieron. O sea, de la forma que tú administraste es que Dios en el futuro te va dando. ¿Me dejo entender? Entonces, así mismo debemos administrar bien, porque todo lo que tenemos en esta tierra es lo que Dios nos ha dado para administrar. La pregunta es cómo lo estás administrando.
La pregunta aquí sería, entonces, pastora, ¿qué es lo que determina mi crecimiento? ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que mide si soy crecido o no soy crecido espiritualmente? Muchos dicen, ¿serán los años que llevo en la iglesia? La respuesta es never, no. No es la cantidad. Yo le voy a decir una cosa. La cantidad que tú tengas de tiempo en la iglesia o de haber conocido a Dios no determina tu crecimiento espiritual. Porque yo conozco a muchos que tienen años en la iglesia, pero aún son bebés espirituales. Nunca maduraron, nunca quisieron plantarse en un lugar. Entonces, son bebés espirituales que van así. Y nunca crecen y nunca echan raíces. Siempre están naciendo otra vez. Y somos como bebés espirituales. Entonces, es importante que usted sepa. Ahora, de pronto usted mira, ya sé. Entonces, lo determina el crecimiento espiritual es que yo conozco mucho de la escritura, he estudiado liderazgo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 20 y ya me conozco toda la Biblia. Eso tampoco determina tu crecimiento espiritual. No lo determina. Es más, puede ser que te hayas leído mucha Biblia y que tengas mucho conocimiento, pero de pronto todo está en la cabeza y nunca bajó al corazón. Amén. Entonces, ¿qué lo determina entonces? Hay muchas cosas que lo determinan, pero solo voy a tocar unas cuantas. Y sobre todo hay una que es muy importante. ¿Sabes qué determina tu crecimiento espiritual? ¿Sabes cómo crecer espiritualmente? Hoy te voy a dar el secreto de tu vida. O sea, te voy a dar el tip, o sea, es como la receta. Usted ha visto cuando le pide la receta a la abuelita, le dice, dame cómo haces tu receta, esa torta tan riquísima que te sale. Entonces, aquí va. Hoy, si tú atesoras esta palabra y realmente lo haces real en tu vida, yo te aseguro que tú vas a crecer espiritualmente. Porque puede ser que yo muchas veces he conocido personas, que de pronto hay personas que tienen como 3, 4 años. Luego viene una persona, o sea, le basta como 5 meses y ya se igualó a la altura espiritual de la otra persona. Y todo el tiempo seguimos creciendo, pero si nos quedamos, pensamos que ya lo sabemos todo y ahí es el problema, dejamos de crecer. Amén. Entonces fíjense, lo primero que debemos hacer para poder crecer espiritualmente, anótelo, escríbalo y guárdalo en su corazón, es accionar la palabra. Le repito, es accionar la palabra. Es cuando de todo lo que tú aprendes o escuchas de la palabra, lo practicas y lo pones por obra. Amén. Usted va a crecer espiritualmente el día que empiece a practicar todo lo que va aprendiendo de a poquitos. Cuando usted es bebé, empieza a aprender ciertas cosas. Entonces, eso usted lo va practicando, no interesa si usted es bebé, si es niño, si es adulto, pero si usted aprende a practicar lo que usted lee en la palabra, lo que se le enseña en la prédica, lo que aprendió en sus estudios, o sea, no es solo llenarte de conocimiento. Es más, muchas personas me dicen que yo amo a Dios, pero el que tú ames a Dios no determina por lo que tú lo digas, porque dice la palabra, por los frutos os conoceréis. Entonces yo sé cuando una persona ama a Dios si veo que practica la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante ser practicantes, oidores, no oidores, sino hacedores de la palabra. El día que usted empiece a practicar, usted tiene que aprender a perdonar. Mire, como es un bebé espiritual, así rapidísimo. Un bebé espiritual toma leche. ¿Cuál es la leche? Son los primeros rudimentos donde te hablan del amor de Dios, donde te hablan del perdón, donde te hablan de muchas otras cosas que ahorita no te podría predicar porque es otro tema, que otro día será. Pero sin embargo, cuando uno va creciendo, uno ya no puede estar luchando con temas de falta de perdón. ¿Por qué? Porque ya sabes que el perdón te conviene a ti más que a la otra persona, porque uno se pone cautivo cuando deja de perdonar. Entonces el perdón no es una emoción, es una decisión. Amén. Perdonamos porque también nosotros vamos a pedirle perdón a Dios. Y si Dios nos perdona cosas más grandes, ¿cómo nosotros vamos a retener el perdón de otras personas? O sea, una persona que va creciendo no es una persona que se enoja por todo. Ay, no, es que no me parece lo que me dijo y se enojan. No me parece, no me saludó la pastora y se enojan.
justo en el discipulado estamos hablando mucho acerca de este tema que es la madurez espiritual, que es otro tema más profundo. Y la verdad es que pasa esto. Entonces, pero si usted todavía le está pasando eso, tranquilo, siga su proceso. Pero si es que está en su etapa, ¿de acuerdo? En su etapa de bebé. Porque si ya hace rato usted debió ser ya maestro, entonces arrepiéntase. Amén. Arrepiéntase y vuélvase a Dios para que vuelva a crecer. Amén. Por eso dice en Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, de nada sirve que yo le predique hoy día y usted, ¡ay, qué lindo predicó la pastora! Sí, qué bello. Y luego el día martes, oye, ¿qué predicó la pastora? ¡Ay, creo que predicó, no me acuerdo, algo de propósitos, pero no sé, pero estuvo bonita la predica. Pero ni se acuerda. ¿Sabe por qué no se acuerda? Porque no lo practican. Porque lo que deberíamos hacer es oír y empezar a practicar lo que nos ha sido enseñado. Amén. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, dice el Señor. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo va a estar Dios con nosotros? Cuando nosotros, dice, ¿qué debemos hacer? Hacer lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos va enseñando, lo que vamos aprendiendo, lo que recibimos, lo que oímos, lo que vemos de parte de Dios. Tenemos que hacerlo, tenemos que practicarlo. Vamos, ahí donde estás, dile a tu hermano, tenemos que practicarlo. Tenemos que practicarlo y sobre todo más en la casa. Amén. Porque yo sé que a veces en la iglesia uno muestra la mejor carita, pero en la casa ahí están como perros y gatos, ¿cierto? No, acá no pasa, no. Eso es afuera, en otras familias. Amén. Pero yo le digo, practique la palabra. Cuesta practicar la palabra, es un camino difícil. Pero ¿quién te ha dicho que lo fácil te va a traer bendiciones? Lo difícil cuesta. A Jesús mismo le costó en la cruz del Calvario. ¿Tú crees que fue fácil para Él entregar su vida por ti y por mí? No fue fácil. Pero lo cierto es que Él lo entregó porque te amaba. Y lo cierto es que nosotros hacemos los cambios en nuestras vidas porque amamos a Dios, no porque tengamos miedo de que nos vaya a castigar. Lo hacemos por amor. Amén. Por amor. Señor, te amo tanto que yo sé que esto te ofende y no quiero hacerlo. O sea, a mí Dios, en la medida, o sea, el Espíritu Santo me redarguye, pero hasta de lo más pequeño. Algo así que es insignificante. Y yo, ay, mi espíritu está así como que, ay, Señor. Entonces voy y le digo, me pongo a cuenta, Señor, perdóname. Es tan importante, aprenda esto. Es más, acá hay otra versión que dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios nos da su paz. Estará con ustedes siempre. Amén. ¡Qué belleza! Aprenda esto. La veracidad de lo que usted escuchó se ve reflejado en la capacidad que tengo de ponerlo en práctica. La capacidad que tengo yo de poner en práctica. Me dicen que no. O sea, si el Señor me habla y me dice, mira, hijo, no tengas ídolos. Bueno, Señor, está poniendo a mi familia como ídolo, Señor. Yo renuncio a esto, tú eres primero, Señor. Ah, Padre, entonces, y el Señor te habla, mira, pon en primer lugar a Dios en todas las áreas de tu vida. Ah, Señor, me estás diciendo, Señor, que te ofrende, que te diezme, Señor, si no te estamos robando. Entonces, Señor, yo lo practico. Y digo, bueno, entonces voy a obedecer, lo practico. ¿Me debo entender? No es que, sí, dice la palabra, sí, eso sí, yo estoy consciente que dice, pero no lo practicas. Entonces, ¿cómo que si no lo supieras? Amén. Entonces, es importante, si usted empieza a practicar lo que aprende de Dios, lo que usted vaya comprendiendo de su palabra, entonces la práctica hará que usted aumente la capacidad de comprensión y Dios se revelará a ti en su palabra, en su escritura, y te dará esos tesoros escondidos que necesita darte para que tú sigas creciendo. Te dará pues el mejor abono para que sigas creciendo, y probablemente los demás no lo van a ver. ¿Por qué? Porque vas a seguir siendo igual. Como alguien me decía, ¿no? Pastora, mira, esta persona viene a la iglesia, pero está peor que cuando no conocía de Dios. Yo le digo, tranquilo, tranquila, espérate. ¿Quién te ha dicho que cuando uno va sembrando, va a cosechar rápido? Tiene su proceso. Así como el bambú, déjalo que está creciendo, está echando raíces por dentro. Pero hay algunos que se pasan, ¿verdad? Más de 7 años. Creciendo y nunca crecen. Pero lo cierto es que este caso no es así en el de ustedes. Entonces, yo le digo algo. Si esos agricultores se hubieran cansado de estar podando,
No, yo esta plantita, la verdad es que es tan hermosa, yo la cuido mucho y le hablo, y hasta a veces le canto. La verdad es que yo le corto, la podo por ratos. La podo porque veo cositas que se ponen amarillas. El otro día aprendí que tenía que cortarla y podarla, así que le empecé a cortar sus puntitas que estaban amarillas. Entonces yo no le pongo cualquier agua, o sea, yo le pongo agua hervida fría para que crezca, ¿no? Entonces me doy el trabajo de ponerle el agua hervida fría y la voy cuidando, y entonces a veces la saco al sol. O sea, realmente usted dirá, ay, ¿cómo la pasó? Sí, imagínense. El propósito del tiempo, si alguien se acuerda de la enseñanza, se da cuenta que hay tiempo para todo. Amén. Y ahí la voy cuidando y la verdad me entusiasma. Es la primera vez que una planta mía vive, porque siempre la hacía morir, pero ahora vive. Entonces, eso es tan importante que seamos hacedores. Ahí donde está, dígale a su hermano, seamos hacedores. Vamos, escríbalo. Profetícese, diga, soy hacedora de la palabra. Soy hacedor de la palabra. Amén. Dice en Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Que creáis en el que ha enviado. En el que ha enviado. O sea, lo segundo, primero practicamos la palabra. Y lo segundo, para poder crecer, es que creamos en su palabra, que creamos en sus promesas. Amén. Que creamos en sus promesas, que creamos en su palabra. Yo te pregunto, ¿cuánto le crees a Jesús? Uno realmente, yo le voy a decir, uno realmente practica lo que cree. O sea, quiere decir que si tú no estás practicando ciertas partes de la palabra, es porque no lo crees, y significa que no crees en Jesús. No, pastora, ¿cómo va a decir eso? Yo creo en Jesús. Tus acciones no lo demuestran. ¿Cuánto crees en su palabra y cuánto crees en sus promesas? Como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo en algo que todavía no veo. No veo salir al bambú, así como una mujer embarazada. No veo a mi bebé, todavía en 9 meses va a salir. ¿De acuerdo? Entonces, al igual son las promesas de Dios y también tu crecimiento. Usted siga. Aquella esposa, siga orando por ese esposo que todavía no se convierte. Aquel esposo, siga orando por esa mujer que no se convierte. Aquellos padres, sigan orando por aquellos hijos que todavía no tienen una conversión genuina. Todos los hijos sigan orando por esos padres que no se convierten. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo pues cosecharán, dice la palabra de Dios, de lo que han sembrado. Es importante, amada iglesia, que seamos conscientes de esto, que seamos de estas personas que pongamos en práctica la palabra de Dios, que creamos en todas sus promesas, y tercero, que tengamos nosotros ese crecimiento por dentro. Diga conmigo, por dentro. Es más, todo lo que usted ve por fuera en una persona es lo que hay por dentro, el crecimiento que hay por dentro. Esas actitudes y todo eso es porque no estoy hablando de pronto de cosas así como que, no sé, hay momentos se enojó o cosas así, porque esas son, yo le digo, es más, le voy a decir, algunos son sanguíneos, otros son coléricos, flemáticos, yo no sé qué temperamento tenga usted, pero lo cierto es que ese temperamento nunca le va a cambiar, o sea, así es, pero la pregunta es que ese temperamento Dios no te lo dio para lastimar gente, sino que ese temperamento Dios te lo dio para que al diablo pues le des de zapatos, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que Dios te ha dado un temperamento a cada uno, eso no va a cambiar, nada más que tienes que usarlo con la persona correcta, usarlo con el demonio, usarlo con el diablo, no lo uses con tus seres queridos, ¿amén? ¿Y cómo vamos a aprender a dominar eso? Pues eso también es otro tema, ¿verdad? Y dominio propio y tantas cosas ahí, pero yo sé que el Espíritu Santo les ayuda con eso. Pero lo cierto es que tenemos que aprender a crecer en la intimidad. La intimidad es lo que también te va a dar crecimiento, así como el bambú. Dígame, el que está atento, ¿cuántos años se demora en crecer el bambú? O sea, el que está en la tierra, no sale ninguna flor. ¿Cuánto? A ver, ¿quién me dice ahí? Voy a estar viendo. Ah, bueno, yo creo que están atentos. Son 7 años. O sea, 7 años que va creciendo por abajo. Por abajo, por abajo. Usted no ve nada arriba, no ve nada, todo es tierra. Pero abajo está creciendo las raíces. Está creciendo por 7 años. Pero una vez que cumple
cumple ese proceso, o sea, bastan solo semanas, como 6 semanas, para que ese árbol 30 metros arriba. Así yo declaro en el nombre de Jesús que va a ser el crecimiento de Iglesia Cabot y de cada persona que está congregando en este lugar. Porque si usted pone en práctica lo que se le enseña, no hay forma de que usted no crezca. ¿Me dejo entender? No hay forma. Y como el crecimiento, también la bendición aumenta, también Dios empieza a confiar más cosas. ¿Me dejo entender? Entonces, son las cosas que nadie ve las que traen los resultados que todos quieren. ¿Qué resultados quieres? ¿Qué es lo que ves en otras personas que te gustaría tener? Empiece a crecer por dentro. ¿Me dejo entender? Empiece a crecer. O sea, yo le digo, de rodillas debemos de crecer adentro para afuera. Diga ahí conmigo, es de adentro para afuera. Diga conmigo, es de adentro para afuera. Es de adentro para afuera. No es al revés, es de adentro para afuera. Porque lo de adentro domina lo que está afuera. Si no, mírenlo a David, chiquitito, petizo, y se enfrentó con Goliat. ¿Sabes por qué? Porque él tenía ese crecimiento por dentro que le decía que Jehová de los ejércitos estaba con él, que nada se podía cruzar en su camino y que lo iba a pisar como una cucaracha. Él por dentro era gigante. Y eso es lo que amo de David. Él era gigante por dentro, por fuera chaparro, pero por dentro gigante. Y eso, lo que tenía por dentro, hizo que destruyese a ese Goliat. Por eso es que el crecimiento se tiene que dar adentro. Mucho la gente mira, ay, sí, qué lindo, mira, ay, mira cómo estará, qué fácil será, ¿no? Está predicando, que no sé qué. No es fácil. Ustedes no saben los sacrificios que uno tiene que tomar a escondidas, donde nadie lo ve. Usted no tiene idea. No tiene idea de los sacrificios. Toda esta semana yo he estado durmiendo casi nada. Y la verdad es que anoche estaba como que ya tipo 1 de la mañana, más o menos, 2. Dije, bueno, Señor, mañana tengo que levantarme temprano. Y la verdad es que hoy día me levanté como que se me hubieran golpeado. Y entonces dije, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Dame fuerzas, le digo al Señor, dame fuerzas para pararme y predicar mañana tu palabra, le digo al Señor. Y lo cierto es que ahí Dios va usando a personas. Y yo en mi mente digo, ay, cómo me antojo, digo, un pancito con chicharrón. Y ahí está, ya les abrí el hambre, ya. Todos ahorita quieren almorzar. Ya, tranquilos, vamos a terminar. Y lo cierto es que luego viene su hermana y dice, yo voy a pedir, dice su hermana. Ah, bueno. Y me trajo antes de la prédica, pues el desayuno, su pancito con chicharrón. Su hermana me trajo ahí con su juguito, su cafecito. Santo de la gloria, Dios mío, así cualquiera predica. Pero lo cierto es que Dios, solo basta que tengas un pensamiento de los deseos de tu corazón y Dios te los concede. Porque Dios es así. Es un Padre bueno. Todo el tiempo quiere atraer a las personas para que vengan a Él. Somos nosotros los que no vamos a Él. Somos nosotros los que endurecemos el corazón y nos olvidamos de Él. Pero Él nos ama tanto que quisiera dárnoslo todo. Ven, te estoy esperando con tu regalo, crece, ven, que cuando crezcas te voy a dar esto. Pero ahí estamos como el pueblo de Israel, como les decía la semana pasada. Enanitos espirituales, no queremos estudiar la palabra, no queremos buscarla en oración, no queremos, ya después será, y todo lo vivimos en automático y no buscamos la presencia de Dios. Es difícil, pero como dice la palabra, el camino es angosto. Amén. El camino es angosto, pero ese es el que nos lleva a la eternidad. Amén. Ese es el que nos lleva a la eternidad. Entonces, ¿cuán importante es eso? ¿Cuán importante es que nosotros sepamos que los sacrificios privados, o sea, el resultado de los sacrificios privados, son los que te van a dar el crecimiento y por ende vas a tener las bendiciones de Dios? Todo, yo te digo algo, yo sé que hay mucha gente que de pronto dice, ay, pastor, es que es difícil. Yo te digo, te doy otro secreto. Todo pequeño sacrificio privado, de día a día, un día el mundo lo llamará éxito. Todo sacrificio, cuesta orar, cuesta. Cuesta leer su palabra, cuesta.
no sé, dormir sus 8 horas, dormir sus 12 horas, qué sé yo, no sé cuánto duermo. Cuesta, pero esos sacrificios un día se van a ver reflejados en éxito. Si uno aprendiera como hombre y como mujer que todo se conquista dentro de rodillas y luego todo se da en lo natural, mucho más sencillo, el mundo cambiaría por completo. Lo que la gente no ve es lo que todos quieren, pero de rodillas cuando oramos, así es como crece la semilla del bambú, a ocultos, hay que sembrarla, quiere decir que hasta que tú no te siembres, no vas a crecer. De pronto hay muchas semillas por ahí que todavía no germinan, porque no están siendo sembradas, no estás sembrando tu vida al Señor. Así que ahí donde estás, dile a tu hermano, tu hermana, crece. Dile, vamos, crece. Y es hora de crecer. Y el otro también, dígale al otro, crece, 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 y es hora. Hay un último punto. Es importante que nosotros estemos conectados a Jesús, que es la fuente de todo, y sobre todo eso es a través de la perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Pastora, yo oré por mi esposo, no cambia. ¿Cuánto tiempo, hija? Ay, apenas unos mesecitos. Y a veces me da ganas de decir, ay, Señor. Entonces, persevere en todo lo que hace. Persevere en la oración, persevere en la palabra, persevere en practicar la palabra y va a ver cómo va a empezar a ver los frutos de Dios para su vida. Y para esto es importante que esté conectado con Jesús. ¿Ah? Aunque la gente vea que logramos ciertas cosas, en realidad hay una fuente en la cual el hombre de Dios está conectado. ¿Y saben quién es? Es Cristo, porque sin Él no hay crecimiento. Dice su palabra que uno riega, el otro siembra, pero dice que Jesús es el que da el crecimiento. Pero tenemos que regar, tenemos que sembrar, tenemos que cuidarlo y Dios va a dar el crecimiento. Por eso dice en 1 Corintios 3, al 6 al 7, yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y por eso es que todo, yo quiero aclararles algo, todo lo bueno que tiene el ser humano le pertenece a Dios. Dios es el único que sana a las personas, no son los hombres. ¿Por qué? Dios puede usar tu vida así, para sanar a esas personas. Pero es Dios, de Él viene la sanidad, a Él va toda la gloria. El día que uno diga, no, yo sí puedo sanar a esa persona, yo lo puedo hacer, estamos queriendo ser Dios. Porque al final es solamente Dios, el único soberano que se lleva toda la gloria, todo lo bueno que tenemos como seres humanos le pertenece a Él. Nosotros somos vasijas y Dios utiliza nuestras vidas para orar por las personas y las personas sanen. Amén. Pero lo cierto es esto, usted se esfuerza, pero Dios es el que da el crecimiento. Usted ora, pero Dios es el que da la respuesta. Usted ayuna, pero Dios es el que liberta. ¿Me dejo entender? Es Dios. ¿Y cómo saber si ya eres crecido espiritual? Hay muchas formas, pero lo cierto es, para hacer un resumen, practique la palabra de Dios, crea en lo que dice su promesa y su palabra, permanezca en Él, porque dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Eso dice su palabra. Siémbrese, plántese en un lugar y no se esté moviendo de lugar en lugar, yendo de acá para allá. Plántese y dé fruto en un solo lugar. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Amén. Entonces usted cuando vaya creciendo va a aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Va a aprender a distinguir, a saber que el perdón es algo que tenemos que practicar todos los días. ¿Ah? En tu carácter se va a ver reflejado tu crecimiento. Cuán importante es adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro cuerpo, a fin de distinguir entre lo bueno y lo malo. Ame, lo último que le voy a decir, ame su proceso. Ahí vamos, repita conmigo, ame su proceso. Como yo les dije, cada uno sabe en qué proceso está. No sé si es bebé, no sé si es niño, no sé si es adolescente, no sé si es adulto. Pero yo le digo algo, en el proceso que usted esté naturalmente, o sea, el que le corresponda, ame su proceso. Pero si usted está en una etapa que ya no debería estar, entonces arrepiéntase y busque a Dios y empiece a practicar todo lo que no ha practicado para que pueda estar en la etapa que le corresponde a usted. ¿Me dejo entender? A veces queremos también pasar de acá para allá, rápido. Queremos de bebé ya queremos todo, queremos ser grandes, queremos hacer todo. Ame su proceso. En algún momento Dios lo va a usar a usted para sanar personas. En algún momento, pero lo va a hacer enviado de manera, sé que antes lo has podido hacer a tu manera, pero lo vas a hacer ordenadamente porque Dios es un Dios de orden. Cuando seas enviado, enviada, llena el Espíritu Santo. Amén.
ame su proceso, así como los niños. Cuando son chiquitos, yo recuerdo que me ponía los zapatos de mi mamá, me ponía su ropa y andaba así toda, ¿no? Yo ya quería ser grande, ¿cierto? Entonces, no quiera todo de repente para los bebés, hablo para los que están en su etapa de bebés, no quiera todo de repente, ame su proceso y vea que poco a poco Dios va a ir. Es más, cuando de pronto usted, y esto no es para los que ya deberían ser adultos, pero para los realmente bebés, de pronto hay gente que te va a decir, oye, ¿tú qué vas a la iglesia? O sea, y estás peor que cuando antes no ibas. Entonces dile, imagínate que si yendo a la iglesia estoy así, entonces imagínate el día que no vaya, te voy a comer vivo. Entonces, así que agradece que estoy yendo a la iglesia, déjame que mi proceso voy a ir cambiando todo aquello que Dios me ha pedido que cambie en su tiempo. Amén. Entonces, si empiezas a practicar lo que estás aprendiendo, entonces ahí vas a empezar a crecer, amada iglesia. Vas a crecer espiritualmente. Espiritualmente. Quiere decir que si yo tengo la mente espiritual, voy a crecer espiritualmente. No sé si la agarró, no sé si me entendió o si me dejé entender, pero así es, amada iglesia. Cambio de mente, cambio de manera de pensar. Alineemos nuestros pensamientos a lo que dice su palabra, entonces vamos a crecer y entonces vamos a dar fruto y vamos a ser como el bambú. De un momento a otro la gente te va a ver, wow, ¿qué le pasó a ese hermano? Dios santo, ya tiene casas, tiene carros, ¿qué le ha pasado? O de pronto, wow, mira esa unción, mira cuando esa persona habla, ¿qué te ha pasado? Mira, tu cara parece de ángel, algo te ha pasado. Yo no sé qué le está pasando a esa hermana, yo no sé qué le está sucediendo, algo le está sucediendo, mire lo que está sucediendo. O sea, la gente va a empezar a ver. Pero eso no es porque, ay, le pasó, sino es porque ya ha habido un proceso de por medio. Amén. Por eso recuerdo mucho lo que un día me dijo mi pastora, cuando recuerdo que la primera vez dirigí la alabanza en una iglesia, y el Señor se manifestó y me dijo, yo pensé que me iba a felicitar porque era como que bebé, de niña, creciendo ahí, y me dijo, no, Maribel, Dios te ha usado, pero esto todavía es así, una chispita. Vamos a ver lo que Dios va a hacer contigo. Y yo, amén. Y me quedé así, triste porque no me había felicitado. Pero ahora entiendo por qué, pues era bebé, ¿no? Pero ahora entiendo que toda la gloria y la honra es para Dios, que Dios tiene sus tiempos. Es más, yo cuando tenía 5 años en el Señor, o cuando tenía 1 año, mejor dicho, yo creía que ya era crecida espiritual, porque ya hacía muchas cosas. O cuando tenía 2 años, creía que ya me lo sabía todo. Pero ahora, que, o sea, veo para allá y digo, wow, o sea, ¿cuánto me faltaba? Porque yo veo y digo, bueno, ahorita, si no me equivoco, tengo casi 22 años de conocer a Dios. Y veo y digo, wow, o sea, en la mitad todavía estaba madurando entre bebé y yo, o sea, y tanto que crecer, amada iglesia. Y aún ahora me siento chiquitita y digo, Señor, tengo tanto que aprender. O sea, si yo estoy así, imagínense. Es importante que no dejemos de crecer, que sigamos avanzando. Ahí donde estás, quiero que te pongas de pie. Y quiero que le puedas cerrar tus ojos y decir a Dios, Padre Celestial, en esta mañana he entendido, Señor, el propósito del crecimiento. Padre, hoy te pido, levanta tus manos y dile, hoy te pido, sáname, Señor. Sana mi corazón, sana mi mente y quita todo obstáculo, Señor, que está impidiendo mi crecimiento espiritual. Y los que recién están como bebés espirituales, díganle a Dios, Padre Celestial, enséñame a amar mi proceso. Aún no comprendo muchas cosas, Dios, pero enséñame, sé que tú me vas a responder en tu tiempo. Enséñame, Señor, a crecer sana. Y todo en su tiempo es hermoso, dice tu palabra. Dios me muestra